Hola, mi nombre es María Camila Castellanos Pino, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial y esta es mi sustentación del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Bueno, en este ejercicio tenemos que determinar lo que nos piden, que es el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, y para esto se aplica el teorema de Steiner o de ejes paralelos, que dice así. El teorema de Steiner o de ejes paralelos consiste en transportar el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por su centroide hacia un eje paralelo arbitrario por medio de la siguiente expresión. Es decir, si nos fijamos en la figura podemos ver los ejes centroidales. Entonces, para el eje X, el momento de inercia con respecto al eje centroidal va a ser igual a, para el perfil 1, su momento de inercia más el área por la distancia Y al cuadrado, y lo mismo sucede para el perfil 2. La particularidad aquí es que el eje centroidal de la figura coincide con el mismo eje centroidal de cada uno de los perfiles, por lo tanto, esa distancia Y para ambos casos va a ser 0, y no importa si es positivo o negativo, porque sigue siendo 0. Entonces lo único que tenemos que hacer para determinar el momento de inercia del área compuesta con respecto al mismo eje centroidal de esta misma área compuesta X es sumar los momentos de inercia con respecto a los ejes centroidales de cada una de las figuras. Es decir, 0,223 por 10 a la 6 más 0,223 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Sumamos y despejamos y nos da 446.000 milímetros a la 4. Con respecto al eje Y, los ejes no coinciden y para cada uno de ellos hay una distancia X. Entonces se aplica la misma ecuación. Y ahora el momento de inercia con respecto al eje centroidal del área Y es igual a la suma para cada uno de los perfiles de la aplicación del teorema de Steiner, que es IY con respecto a su centroide más el área, en este caso por la distancia X al cuadrado. Esta distancia sí debe ser utilizada porque sí hay distancia entre los ejes paralelos. Entonces para el eje 1, que vamos a llamarlo el de la izquierda, la distancia es 17,4 al cuadrado, y para el segundo también es 17,4 al cuadrado. El de la izquierda sería negativo y el de la derecha sería positivo, pero como es al cuadrado siempre da positivo, por eso no tiene mucha importancia en este caso. Entonces en este caso el momento de inercia con respecto al eje Y va a dar mayor con respecto al eje X, es decir que por el eje X menos resistencia va a tener este perfil. Hola, mi nombre es John Anderson Trujillo Contreras, estudiante en quinto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Bueno, entonces, debemos construir una cercha para cubrir un área rectangular que tiene 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Entonces, las cerchas van a tener una separación de 3 metros entre sí y además van a tener una pendiente de 25 grados. También debemos construirla con perfil de acero estructural A36. Entonces, el paso a seguir es el cálculo de las reacciones. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria del sistema igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, entonces tenemos que AX es igual a 0, como lo vemos en la imagen, AX es igual a 0. Y en las fuerzas en Y, entonces tenemos la siguiente ecuación. AY más GY es igual a 43,86 kilonewton, que esa es la sumatoria de las tensiones, de las fuerzas. Y tenemos la sumatoria del sistema, que es la siguiente ecuación como la podemos ver en pantalla,
de lo cual de esta ecuación sustituimos GY, que nos da un valor de 21.93 kilonewton. Ya teniendo GY, ahora sí podemos hallar AY. Entonces tenemos que AY más GY es igual a 43.86 kilonewton. Entonces nos quedaría que AY es igual a 43.86 kilonewton menos GY, y como GY es 21.93 kilonewton, entonces el valor de AY es igual a 21.93 kilonewton. Entonces, el siguiente paso es realizar el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método nodos. Esto consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces, tenemos en cuenta que la estructura es simétrica, por lo cual vamos a calcular los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Entonces tomamos la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha y la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Entonces se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que están en compresión, pero si resulta positivo, esto significa que la fuerza está en tensión. También colocamos las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo. Y solucionamos por el método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema 2×2. Entonces, aquí tenemos el nodo A. Lo primero que hay que hacer es el diagrama de fuerza. Entonces, tenemos 3.655 kilonewton a la línea AB a L con su respectivo grado, son 25 grados. Entonces las fuerzas en X nos da la siguiente ecuación: AL más AB por coseno de 25, eso es igual a 0. En Y, 21.93 menos 3.655 más AB por seno de 25 es igual a 0. Entonces, en Y quedaría AY menos la fuerza más AB. Entonces, ya como se nos facilita despejar AB, entonces nos da un resultado de menos 43,242. Ya teniendo AB, pasamos a la ecuación en X, que es AL más AB por coseno de 25. Como ya tenemos AB, entonces AL nos da 39.191 kilonewtons. Luego pasamos al nodo L. En X tenemos la ecuación LK menos AL igual a 0, y en Y tenemos que LB es igual a 0. Entonces en LB esto significa que es un elemento de amarre. Como podemos ver que AL, ya tenemos el resultado de AL, entonces pasamos a despejar LK. Y el valor de LK es igual a 39.191 kilonewton. Luego pasamos para los nodos B y el nodo K, y de igual manera se realiza. Entonces despejamos las ecuaciones para hallar los valores. Entonces, en el nodo B tenemos que el valor de BC es igual a menos 39
594 kilonewtons en BK es igual a menos 8,649 kilonewtons. En el nodo KJ y KC da el valor de KJ 31.352 kilonewtons y KC es igual a 3.655 kilonewtons. Entonces, como se decía que si nos daba en negativo era de compresión y en positivo de tensión. Aquí podemos ver los valores en compresión, que es AB, y AL en tensión, LB elemento de amarre, LK en tensión, BC en compresión, BK compresión, KJ en tensión y KC en tensión. Buenas, mi nombre es Julie Moscote Julio, soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial, SEAD Valledupar. Continuando, para la cubierta se usarán tejas de Ethernet número 5, como lo muestra la tabla. Para cada pendiente se requiere cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior. Para cubrir los 3 metros de ancho de área de influencia de la cercha se requieren 3.43 tejas para un total de 34.3 tejas, cada uno con un peso de 14.75 kilogramos, como indica la tabla. Y las distancias entre las correas utilizaremos la figura número 5. Se usarán correas en celosía construidas en varillas para de acero y con una densidad se utilizarán 12 correas, lo que da una longitud total de 12 por 3 metros, que es la separación que hay entre ellas, para un total de 36 metros de correa por cercha. Para las cargas externas que actúan sobre la estructura son de diferentes naturalezas y se pueden aplicar de diferentes formas. Vamos a hallar las cargas vivas, que son las cargas de ocupación, las cargas muertas, que son el peso propio de los elementos. Vamos a hallar el peso de las tejas, las cargas de viento